Ahora, comencemos. La mañana comenzó como cualquier otro martes. Javier Velázquez estaba de pie junto a la barra de la cocina preparando café, mientras su hijo de 7 años, Tomás, devoraba un tazón de cereal en la mesa. El niño tenía los ojos de su madre, de un verde brillante y llenos de travesura, y la mandíbula obstinada de su padre. «Papá, ¿podemos ir al parque después de la escuela?», preguntó Tomás, con leche escurriéndole por la barbilla. «Límpiate la cara, campeón. Y tal vez. Depende de cuánta tarea tengas». Cristina, la esposa de Javier, cruzó la cocina a toda prisa con su uniforme médico y el estetoscopio balanceándose alrededor de su cuello. Era pediatra en el Hospital General de la ciudad. Trabajaba horas brutales, pero nunca se quejaba. «Voy tarde para mis rondas. Mi mamá pasará a dejar el almuerzo de Tomás. Olvidé empacarlo anoche». Javier sintió que se le tensaba la mandíbula. «Cris, sabes que no me gusta que tu madre esté aquí cuando no estoy en casa». «Javier, por favor». «Esta mañana no», ella besó la cabeza de Tomás. «Pórtate bien con la abuela, cariño». Después de que ella se fue, Javier ayudó a Tomás a reunir su mochila y lo acompañó a la parada del autobús. La señora Chan, la vecina de al lado, saludó desde su jardín. «Buenos días, Javier. ¿Los laboratorios de química te mantienen ocupado?» «Siempre, señora Chan. Siempre». Él daba clases en la preparatoria Benito Juárez, a solo 15 minutos de su casa en los suburbios. El trabajo pagaba decentemente, aunque no tanto como lo que ganaba Cristina. El hecho de que su esposa ganara más que él nunca le había molestado a Javier. Pero sí le molestaba a Gertrudis Cortés, su suegra, quien nunca perdía la oportunidad de recordarle que su hija se había casado con alguien inferior. Gertrudis Cortés era de dinero viejo, su difunto esposo, Víctor Cortés, había construido un imperio farmacéutico antes de morir repentinamente de un ataque al corazón hacía 5 años. Ella nunca perdonó a Cristina por casarse con Javier, un maestro de clase media sin futuro, como había dicho en la cena de ensayo de su boda lo suficientemente alto para que todos la escucharan. Javier había aprendido a morderse la lengua a lo largo de los años. Lo hacía por Cristina, que deseaba desesperadamente la aprobación de su madre. Lo hacía por Tomás, que merecía conocer a su abuela. Pero cada interacción con Gertrudis se sentía como una partida de ajedrez donde ella había amañado el tablero. A las 10:47 de la mañana, Javier estaba en medio de la explicación de los enlaces iónicos a un salón de estudiantes de primer año de preparatoria desinteresados, cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Lo ignoró. Vibró de nuevo. Y otra vez. «Señor Velázquez», un estudiante señaló su teléfono. Miró la pantalla. 7 llamadas perdidas de la primaria Miguel Hidalgo. Se le cayó el alma a los pies. «Clase, continúen leyendo el capítulo 12. Vuelvo enseguida». Salió al pasillo y devolvió la llamada a la escuela. La voz de la secretaria era tensa, profesional. «Señor Velázquez, necesita venir a la escuela inmediatamente. Ha habido un incidente con Tomás». «¿Qué tipo de incidente? ¿Está herido?». «La directora le explicará todo. Por favor, venga ahora». Javier corrió. 3 patrullas de policía y 2 ambulancias abarrotaban la entrada circular de la escuela primaria. Las manos de Javier estaban resbaladizas sobre el volante mientras se estacionaba descuidadamente y corría hacia la entrada. Los padres se agrupaban preocupados en el jardín. Los maestros alejaban a los grupos del ala este del edificio. La directora Margarita Lara lo recibió en la puerta. Era una mujer severa de unos 50 años, pero su rostro estaba pálido. «Señor Velázquez, gracias a Dios. Venga conmigo». «¿Dónde está Tomás?». Está vivo. Los paramédicos lo estabilizaron». «Pero, señor Velázquez, tenemos que hablar antes de que lo vea». Ella lo guió por el pasillo vacío hacia su oficina. Sus pasos resonaban en los pisos de linóleo. «¿Quién prepara el almuerzo de Tomás?». «Usualmente mi esposa. A veces yo». «¿Por qué?». «¿Y esta mañana?». «Mi suegra lo trajo». «¿Por qué me pregunta esto?». Llegaron a la oficina.
2 oficiales de policía estaban adentro, un detective canoso llamado Morales y un oficial más joven tomando notas. En el escritorio de la directora Lara estaba la lonchera de Tomás, la azul con dinosaurios. Estaba abierta y vacía. Señor Velázquez, dijo el detective Morales, con voz cuidadosamente neutral. Antes de ver a su hijo, necesita entender lo que pasó. Aproximadamente a las 11:15, Tomás comenzó a mostrar signos de angustia severa durante el almuerzo, dificultad para hablar, confusión, somnolencia extrema. Su maestra llamó a la enfermera de la escuela, quien inmediatamente llamó al 911. Cuando llegamos, examinamos su lonchera. Morales se puso guantes de látex y metió la mano en una bolsa de evidencia. Sacó un pequeño recipiente de plástico, del tipo que Cristina usaba para la fruta. Esto contenía rebanadas de manzana, pero las manzanas estaban contaminadas. ¿Contaminadas con qué? Lo hemos enviado al laboratorio para análisis, pero los paramédicos identificaron la sustancia visualmente. Pastillas trituradas. Muchas. El residuo está por todo el recipiente y Tomás ingirió una cantidad significativa. La habitación dio vueltas. Javier se agarró del borde del escritorio. ¿Qué tipo de pastillas? No lo sabremos con certeza hasta que lleguen los resultados del laboratorio, pero los paramédicos sospechan de benzodiazepinas, posiblemente Tafil o Valium. Suficiente para sedar a un adulto, y mucho más a un niño de 7 años. Eso es imposible. Mi esposa es doctora. Ni siquiera guardamos pastillas en la casa, excepto analgésicos básicos. Las guardamos bajo llave por Tomás. Señor Velázquez, la voz de Morales se endureció. Necesito que sea completamente honesto conmigo. ¿Su hijo tiene alguna condición médica que requiera sedantes? No. ¿Ha tenido problemas de comportamiento? ¿Conductas agresivas? No, es un buen niño. La mente de Javier corría a 1000 por hora. Dijo que las manzanas estaban contaminadas. ¿Quién las preparó? Eso es lo que necesitamos establecer. ¿Quién tuvo acceso a la lonchera esta mañana? Mi suegra, Gertrudis Cortés. Ella la llevó a la casa alrededor de las 8:30. Los oficiales intercambiaron miradas. El más joven revisó su libreta. Gertrudis Cortés. Esa es la viuda de Víctor Cortés. El magnate farmacéutico. Sí. Entonces ella tendría acceso a medicamentos recetados. A Javier se le heló la sangre. No pueden pensar que ella. Ella no lo haría, señor Velázquez. En este momento no estamos pensando nada. Estamos reuniendo hechos. Necesito que dé una declaración sobre esta mañana. Todo lo que pasó. Luego podrá ver a su hijo. Las manos de Javier temblaban mientras relataba la mañana, Cristina yéndose temprano, Gertrudis llegando con el almuerzo, Tomás subiendo al autobús. Normal. Todo había sido normal. Pero su mente seguía volviendo a la cara de Gertrudis. La última vez que los visitó, hace 2 semanas, Cristina le había contado que Javier había sido ascendido a jefe de departamento en la preparatoria. La sonrisa de Gertrudis había sido cortante como el vidrio. ¡Qué bien! Todo un logro. Las palabras goteaban desprecio. Cuando terminó la declaración, Morales dijo: Tendremos que hablar con su esposa y su suegra. Por ahora, vaya a ver a su hijo. Lo están trasladando al Hospital General. Javier encontró a Tomás en la ambulancia, pequeño y pálido contra las sábanas blancas, con una máscara de oxígeno sobre la cara. La paramédico, una mujer de ojos amables, tocó el hombro de Javier. Va a estar bien. Le dimos flumacenil para revertir los efectos. Sus signos vitales se están estabilizando. ¿Puedo ir con él? Por supuesto. En la ambulancia, Javier sostuvo la pequeña mano de Tomás y luchó contra la rabia que crecía en su pecho. Alguien había hecho esto deliberadamente. Alguien había puesto pastillas en el almuerzo de su hijo y casi lo mata. ¿Y si fue Gertrudis? Si fue Gertrudis, acababa de cometer el error más grande de su vida. La sala de emergencias del Hospital General era un caos. Cristina lo recibió en la puerta,
con el rostro en una máscara de control profesional que se rompió en el momento en que vio a Tomás. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! Está estable, dijo Javier. Revirtieron los medicamentos. Va a estar bien. ¿Qué medicamentos, Javier? ¿Qué pasó? Él le contó con frases cortadas mientras las enfermeras transferían a Tomás a una cama. Con cada palabra, la cara de Cristina pasaba del shock a la negación y luego a algo más frío. Eso es una locura. Mi madre no lo haría. Ella adora a Tomás. Nunca. Chris, Javier mantuvo la voz baja. La policía encontró pastillas trituradas en su almuerzo. Pastillas a las que tu madre tenía acceso. Pastillas que casi matan a nuestro hijo. Tiene que haber una explicación. Un error. Tal vez. Tal vez. ¿Qué? ¿Las pastillas cayeron accidentalmente en las manzanas? ¿Accidentalmente se trituraron y se mezclaron? Un médico que Javier no reconoció apareció. Doctor Salinas, según su placa. ¿Señores Velázquez? Vamos a dejar a Tomás en observación durante la noche. El flumacenil revirtió los efectos inmediatos, pero necesitamos monitorear por si hay depresión respiratoria. Es joven y la dosis que ingirió fue significativa. ¿Cuál fue la droga? Preguntó Cristina, entrando en modo profesional. Las pruebas preliminares indican alprazolam. Nombre comercial Tafil. Aproximadamente 15 miligramos basados en la concentración en sangre. Javier vio cómo la cara de Cristina se ponía blanca. 15 miligramos. Eso es suficiente para matar a un niño de su tamaño. Sí, si la maestra no lo hubiera notado cuando lo hizo. El doctor Salinas no terminó la frase. Después de que se fue, Cristina se hundió en una silla. Mi madre tiene una receta de Tafil para la ansiedad. Después de que murió mi padre, su médico. Ella miró a Javier, pero no quería creerlo. Ella ama a Tomás. Es difícil, lo sé, pero nunca lo lastimaría. Entonces, ¿cómo terminaron sus pastillas en su almuerzo? Antes de que Cristina pudiera responder, el detective Morales apareció en la puerta con el oficial más joven. Señora Velázquez, soy el detective Morales. Necesito hacerle algunas preguntas sobre esta mañana. Javier vio a su esposa pasar por el mismo interrogatorio que él. No, Tomás no tenía problemas de comportamiento. No, no guardaban medicamentos recetados accesibles. Sí, Gertrudis tenía una receta de alprazolam. Sí, ella preparó el almuerzo de Tomás esa mañana. ¿Dónde está su madre ahora? Preguntó Morales. En casa, supongo. ¿Por qué? Necesitamos hablar con ella. Intentamos llamar, pero no hay respuesta. La mano de Cristina temblaba mientras sacaba su teléfono. Marcó y esperó. Mamá. Mamá, soy Cristina. Llámame inmediatamente. Es sobre Tomás. Colgó. No contesta. ¿A menudo ignora las llamadas? No, nunca. Siempre contesta cuando llamo. Morales asintió al oficial más joven, quien salió al pasillo para hacer una llamada. Señora Velázquez, necesito que entienda la gravedad de esta situación. Su hijo fue envenenado. Basado en la evidencia, parece ser deliberado. Estamos obteniendo una orden para registrar la residencia de su madre. ¿Una orden de cateo? No pueden simplemente. Podemos y lo haremos. Si está en contacto con ella, debe decirle que coopere con la ley. Después de que los detectives se fueron, Cristina se volvió hacia Javier. Esto es una locura. Mi madre tiene sus problemas, pero no es una criminal. Tiene que haber una explicación. Javier miró a su esposa, la brillante y compasiva Cristina, y vio la negación en sus ojos. Había pasado toda su vida tratando de ganarse el amor de Gertrudis. No podía aceptar que su madre pudiera ser un monstruo. Pero Javier sí podía. Y mientras se sentaba junto a la cama de hospital de Tomás, viendo el pecho de su hijo subir y bajar, tomó una decisión. Si la policía no podía probar lo que Gertrudis había hecho, él lo haría.
Y si Gertrudis Cortés pensaba que podía lastimar a su hijo y alejarse impune, estaba a punto de aprender que Javier Velázquez no era el yerno impotente que ella siempre había despreciado. Él era químico. Entendía de toxinas, reacciones y cómo crear la reacción en cadena perfecta. Gertrudis acababa de empezar una guerra. Javier la iba a terminar. A las 4 de la tarde, la policía había ejecutado la orden en la mansión de Gertrudis. Javier estaba de pie en la habitación del hospital de Tomás viendo las noticias en su teléfono. Imágenes aéreas mostraban patrullas rodeando la mansión Cortés, una enorme casa estilo Tudor en el exclusivo barrio de Las Lomas, completa con rejas y jardines cuidados. Cristina caminaba de un lado a otro de la habitación. No encontrarán nada. Esto es un error. Cris, no. Javier. Conozco a mi madre. Es controladora y juzgona, pero no es capaz de. Su teléfono vibró. Lo agarró. Mamá, ¿dónde has estado? La policía está en tu casa. Javier no podía escuchar la respuesta de Gertrudis, pero vio la cara de Cristina pasar de la confusión a la ira. ¿Qué quieres decir con que no hablarás con ellos? Mamá, tienes que hacerlo. Alejó el teléfono de su oreja, mirándolo fijamente. Me colgó. ¿Dijo dónde estaba? No. Dijo que está contratando a un abogado y no hablará con nadie sin asesoría legal. La voz de Cristina se quebró. Javier, la gente inocente no contrata abogados inmediatamente. Antes de que Javier pudiera responder, llamó el detective Morales. Javier lo puso en altavoz. Señor Velázquez, señora Velázquez, estoy en la residencia de su suegra. Encontramos varios artículos de interés. Primero, un frasco abierto de alprazolam en la cocina. La misma concentración que se encontró en el almuerzo de su hijo. Segundo, encontramos rastros de pastillas trituradas en la tabla de cortar y en un cuchillo, consistentes con la preparación de alimentos. Y tercero. Morales hizo una pausa. Encontramos un diario. ¿Qué tipo de diario? Preguntó Cristina. Del tipo donde la señora Cortés documentaba sus sentimientos sobre su familia, señora Velázquez. No puedo discutir detalles de una investigación en curso, pero necesitaré que ambos vengan a la estación mañana para revisar algunos documentos. Su madre es oficialmente una persona de interés en el envenenamiento de Tomás Velázquez. Después de que Morales colgó, Cristina colapsó en la silla junto a la cama de Tomás. Javier quería consolarla, pero algo lo detuvo. Un recuerdo agudo y claro. Hace 2 meses, se había despertado en medio de la noche para ir al baño. Al pasar por la habitación de Tomás, había visto a Gertrudis parada en la puerta, simplemente observando al niño dormir. Algo en su expresión, depredadora, calculadora, había inquietado a Javier. Cuando ella lo notó, su rostro se había suavizado en una sonrisa. Solo revisando a mi nieto. Javier lo había atribuido a la paranoia. Gertrudis siempre fue fría, pero seguramente no lastimaría a Tomás. Se había equivocado. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Velázquez, soy el licenciado Alberto Garza. Soy el abogado de la señora Cortés. Por favor, aconseje a su esposa que no hable con las autoridades sin la presencia de un abogado. Este es un asunto familiar complicado que está siendo malinterpretado. Javier borró el mensaje. Luego sacó su laptop y comenzó a investigar. Si Gertrudis pensaba que podía esconderse detrás de abogados, lo había subestimado. Javier había pasado 15 años enseñando química, incluyendo una unidad sobre toxicología cada primavera. Sabía cómo se comportaban las sustancias, cómo se detectaban y cómo alguien inteligente podía manipular la evidencia. Pero también sabía algo más: todo criminal comete errores. Y Javier iba a encontrar el de Gertrudis. Tomás se movió en la cama, sus ojos parpadeando al abrirse. Papá. Hola, campeón. Javier tomó la mano de su hijo. Estoy aquí. No me siento bien. Lo sé. Los doctores te están cuidando. Vas a estar bien. ¿Dónde está la abuela? Javier apretó la mandíbula. Ella no pudo venir esta noche, pero mamá y yo estamos aquí.
Mientras Tomás volvía a dormirse, Javier hizo una promesa silenciosa. Protegería a su hijo. Encontraría la verdad y se aseguraría de que Gertrudis Cortés pagara por lo que había hecho de una manera que nunca vería venir. A la mañana siguiente, la oficina del detective Morales olía a café quemado y papeleo viejo. Javier y Cristina se sentaron frente a él mientras el oficial Reyes, el policía joven de ayer, estaba junto a la puerta. Morales deslizó una fotocopia sobre el escritorio. Esto es del diario de la señora Cortés. El original es evidencia, así que solo puedo mostrarles extractos, pero creo que necesitan ver esto. Javier leyó la letra picuda. 3 de octubre. Cristina llamó hoy, emocionada por el proyecto de Feria de Ciencias de Tomás. Javier le ayudó a construir un volcán. Un volcán. Víctor habría contratado tutores para una educación adecuada, pero Cristina se conforma con la mediocridad. Traté de sugerir alternativas, pero ella lo defendió. Siempre defendiéndolo. Está ciega a lo que él es, una sanguijuela que se casó con ella por dinero. Las manos de Cristina temblaban. Ella escribió esto. Siga leyendo. 17 de octubre. Tomás me llamó abue Gertie hoy. Le he dicho a Cristina repetidamente que prefiero abuela, pero ella permite que el niño sea irrespetuoso. Esta es la influencia de Javier. Está envenenando a mi nieto contra mí, llenando su cabeza con valores de clase media y falta de ambición. Si Víctor estuviera vivo, nunca permitiría esto. 29 de octubre. He decidido que Cristina no escuchará. Está demasiado lejos, demasiado manipulada por los planes de Javier. Pero Tomás es lo suficientemente joven para salvarlo. Si Javier fuera eliminado del panorama, si Cristina fuera libre para ver claramente, se daría cuenta de su error. Volvería a casa, traería a Tomás, y yo podría criarlo adecuadamente, de la manera que Víctor hubiera querido. Javier sintió hielo en sus venas. Ella estaba planeando esto. Se pone peor. Morales pasó las páginas. 8 de noviembre, el día antes del incidente. 8 de noviembre. Mañana es martes. Cristina mencionó que estaría en el hospital temprano. Momento perfecto. Traeré el almuerzo de Tomás como cualquier abuela cariñosa haría. He preparado todo. Las pastillas están trituradas, mezcladas con miel para ocultar el sabor. No lo suficiente para matar, no soy un monstruo. Solo lo suficiente para enfermarlo. Lo suficientemente enfermo para que Servicios Infantiles investigue. Lo suficientemente enfermo para que Cristina finalmente vea a Javier como no apto. Un hombre que ni siquiera puede mantener a su hijo a salvo. Una vez que se planta la duda, crece. Lo he visto antes. Cristina hizo un sonido como un animal herido. ¿Antes? ¿Qué significa eso? La expresión de Morales se oscureció. Eso es lo que estamos investigando. Señora Velázquez, necesito preguntarle algo y necesito que sea honesta. ¿Cómo murió su padre? Ataque al corazón. Hace 5 años. Tenía 58. ¿Se realizó una autopsia? No. El doctor dijo que fue un evento cardíaco masivo. Mi madre no quiso. Cristina se detuvo. Su rostro se puso blanco. Oh, Dios mío. Señora Velázquez. No. No. Ella no pudo haberlo hecho. Mi padre tenía presión alta. Estaba estresado por el trabajo. El doctor dijo. ¿Quién era su doctor? Preguntó Javier en voz baja. El doctor Franco. El doctor Teodoro Franco. Había sido el médico de la familia por 20 años. Morales tomó una nota. Hablaremos con él. Pero señora Velázquez, tengo que decirle, estamos armando un caso de que su madre envenenó deliberadamente a su hijo. Las entradas del diario muestran premeditación. La evidencia física de su cocina lo respalda. Y ahora estamos investigando si este fue su primer intento de eliminar obstáculos. Cristina se levantó bruscamente. Necesito aire. No puedo. No puedo respirar. Javier la siguió al pasillo. Ella se apoyó contra la pared,
con lágrimas corriendo por su rostro. Mi madre mató a mi padre. Javier. Lo mató y luego intentó matar a Tomás. ¿Qué clase de monstruo? Oye. Javier la abrazó. Aún no sabemos lo de tu padre. Deja que la policía investigue. Pero tú lo crees, ¿verdad? ¿Él lo creía? Todo encajaba. El control obsesivo de Gertrudis, su rabia por perder a Cristina con el matrimonio, su constante menosprecio hacia Javier. Ella no solo era difícil, era peligrosa. Lo que importa ahora es proteger a Tomás, dijo Javier, y asegurarnos de que ella nunca se acerque a él de nuevo. Regresaron a la oficina de Morales. El detective estaba al teléfono, pero colgó rápidamente. Señora Velázquez, necesito informarle que hemos emitido una orden de arresto para su madre por cargos de intento de homicidio, poner en peligro a un menor y lesiones calificadas. También hemos iniciado los trámites para una orden de restricción en nombre de su familia. ¿Dónde está ella?, preguntó Javier. Ese es el problema. La señora Cortés no ha regresado a casa. Su auto no está. Hemos emitido un boletín de búsqueda. Pero... El teléfono de Morales sonó. Contestó, escuchó. Luego su rostro se endureció. Entendido. Envíen unidades inmediatamente. Colgó. La señora Cortés acaba de ser vista en la primaria Miguel Hidalgo. Está tratando de entrar al edificio. La sangre de Javier se convirtió en hielo. ¿La escuela? ¿Por qué haría eso? Está tratando de ver el salón de Tomás. Le dijo a la secretaria que necesitaba recoger sus tareas. Cristina agarró el brazo de Javier. Los amigos de Tomás. Ella sabe sus nombres, sus padres. Morales ya se estaba moviendo. Vamos. Llegaron a la escuela en 10 minutos. 2 patrullas estaban estacionadas afuera con las luces encendidas. Dentro de la oficina, Gertrudis Cortés estaba rígida y furiosa, enfrentándose a la directora Lara. La suegra de Javier tenía 72 años, pero parecía una década más joven gracias a dermatólogos costosos, entrenadores personales y una despiadada negativa a envejecer. Llevaba un traje Chanel color crema y perlas. Su cabello plateado perfectamente peinado. Parecía la abuela elegante de cualquiera, no una asesina en potencia. Cristina, querida, la voz de Gertrudis era dulce como la miel. Diles que ha habido un terrible malentendido. Simplemente estaba tratando de ayudar con la tarea escolar de Tomás. ¿Sabes cómo me gusta estar involucrada en su educación? Mamá. La voz de Cristina se quebró. ¿Qué hiciste? Hice lo que era necesario. Ese niño necesita estructura, disciplina, una guía adecuada, no el caos permisivo que Javier fomenta. La máscara de Gertrudis se deslizó, revelando algo frío y calculador debajo. Se suponía que te darías cuenta del peligro. Se suponía que verías que Javier no puede proteger a tu hijo, pero en lugar de eso, me estás culpando a mí. A tu propia madre. Lo envenenaste. Javier dio un paso adelante. Trituraste pastillas y las pusiste en su almuerzo. Podrías haberlo matado. No seas dramático. Calculé la dosis con precisión, suficiente para enfermarlo, no para dañarlo permanentemente. No soy un monstruo, Javier. Soy una abuela tratando de salvar a su familia de tu mediocridad. La habitación quedó en silencio. Incluso Gertrudis pareció darse cuenta de lo que acababa de decir. El detective Morales dio un paso adelante, sacando las esposas. Gertrudis Cortés está bajo arresto por intento de homicidio. Tiene derecho a guardar silencio. La cara de Gertrudis se retorció de rabia mientras Morales la esposaba. Esto es ridículo. Cristina, llama a Alberto. Llama a los abogados. No pueden. Envenenaste a mi hijo, dijo Cristina en voz baja. Trataste de matar a mi hijo porque no te gustaba mi esposo. No eres mi madre. No sé qué eres. Mientras se llevaban a Gertrudis, ella siseó sobre su hombro. Te arrepentirás de esto, Cristina. Ambos se arrepentirán. Tengo recursos que no pueden imaginar. Abogados, dinero,
conexiones. ¿Creen que han ganado? Esto es solo el comienzo. Después de que se fue, Javier abrazó a Cristina. Ella estaba temblando, pero su voz era firme cuando habló. Javier, hay algo que necesito decirte. Algo que he tenido miedo de decir por años. ¿Qué? Mi madre no solo te odiaba a ti. Odiaba que te eligiera a ti sobre ella. Sobre la vida que ella quería para mí. Cristina lo miró. Cuando estaba en la escuela de medicina, salí con alguien que ella aprobaba. Claudio Campos. Dinero viejo, conexiones correctas. Él me propuso matrimonio y dije que sí. Javier sintió que se le caía el estómago. ¿Estuviste comprometida? Por 2 semanas. Luego te conocí en ese evento de caridad del hospital y supe. Supe que Claudio era el incorrecto. Que todo el plan de mi madre estaba mal. Rompí el compromiso. Mi madre nunca me perdonó. Los ojos de Cristina se llenaron de lágrimas. Ha estado tratando de destruir nuestro matrimonio desde entonces. Y ahora intentó destruir a nuestro hijo. Javier absorbió esto. Otro secreto, otra capa a la obsesión de Gertrudis. Vamos a detenerla, dijo. No solo la policía, nosotros. Nos aseguraremos de que nunca lastime a nadie de nuevo. ¿Cómo? Aún no lo sé. Pero soy químico, Chris. Entiendo cómo se descomponen las cosas, cómo las reacciones caen en cascada, y voy a encontrar cada esqueleto en el armario de tu madre y arrastrarlos a la luz. Mientras conducían de regreso al hospital, la mente de Javier ya estaba trabajando. Gertrudis había mencionado calcular dosis. Eso significaba planificación, investigación, posiblemente pruebas. Y si había matado a Víctor Cortés, si había hecho esto antes, habría evidencia. Todo lo que Javier tenía que hacer era encontrarla. Tomás fue dado de alta del hospital la tarde siguiente con un certificado de buena salud. Javier lo llevó en brazos al auto mientras Cristina se encargaba del papeleo de alta. La señora Chan de al lado había organizado una fiesta de bienvenida. Nada grande, solo algunos vecinos y el mejor amigo de Tomás de la escuela, Miguel Carrillo. Pero cuando entraron en la cochera, Javier notó algo mal. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta. Quédense en el auto, le dijo a Cristina. Sacó su teléfono, listo para llamar al 911, cuando el detective Morales salió al porche. Perdón por la intrusión, señor Velázquez. Teníamos una orden para registrar su casa. ¿Para qué? Su suegra hizo algunas acusaciones durante su lectura de cargos esta mañana. Afirmó que usted fue quien drogó a Tomás. Que usted tenía acceso a su receta. Que usted ha estado tratando de incriminarla. La expresión de Morales era de disculpa. Tuvimos que verificarlo y no encontramos nada. Por supuesto, su casa está limpia. Pero señor Velázquez, debo advertirle, la señora Cortés ha contratado al licenciado Alberto Garza. Es caro, despiadado, y ya ha presentado mociones para que la liberen bajo fianza pendiente de juicio. Javier sintió que apretaba la mandíbula. Ella confesó. Todos la escuchamos. Ella alega coacción, dice que estaba confundida, molesta porque la policía la presionó. Garza argumenta que las entradas del diario están sacadas de contexto, escritura creativa, no planes reales. Morales sacudió la cabeza. He hecho esto por 20 años. Nunca he visto a alguien cambiar una narrativa tan rápido. Ella es peligrosa, señor Velázquez. Y está conectada. Después de que Morales se fue, Javier ayudó a Tomás a acomodarse en el sofá mientras Cristina hacía chocolate caliente. La normalidad se sentía surrealista. Hace 3 días, su mayor preocupación había sido el examen de ciencias de Tomás. Ahora vivían en una pesadilla. El teléfono de Javier vibró. Otro número desconocido. Otro mensaje de texto. Está cometiendo un error. Mi clienta está dispuesta a arreglar esto discretamente, un malentendido entre familia. Retire los cargos y todos podremos seguir adelante. Continúe por este camino y las cosas se pondrán muy incómodas para su familia. Licenciado Alberto Garza. Javier le mostró el mensaje a Cristina.
Su cara se endureció. Nos está amenazando. No directamente. Es demasiado inteligente para eso. Javier pensó por un momento. Chris, necesito preguntarte algo. Cuando murió tu padre, ¿quién manejó los arreglos? ¿El cuerpo? ¿La cremación? Mi madre lo hizo. Dijo que quería ahorrarme la carga. ¿Por qué? Porque si ella lo mató, quería destruir la evidencia. La cremación elimina la capacidad de probar toxinas. Javier, no podemos probar eso. Han pasado 5 años e incluso si pudiéramos, ¿de qué sirve? Cristina se detuvo. No estás pensando en probarlo para la policía, ¿verdad? No, estoy pensando en probarlo para otras personas. El círculo social de tu madre, sus conexiones comerciales, la gente que le importa. Javier se inclinó hacia adelante. Gertrudis no solo trató de lastimar a Tomás. Trató de destruir a nuestra familia. Ella cree que es intocable porque tiene dinero y abogados. Pero la reputación. Eso es algo que ni siquiera Alberto Garza puede proteger. Durante la siguiente semana, mientras Cristina se concentraba en la recuperación de Tomás, Javier se obsesionó. Pasó horas en la biblioteca pública revisando archivos de periódicos viejos. Contactó a exempleados de farmacéuticas Cortés con el pretexto de escribir un artículo conmemorativo sobre Víctor Cortés. Llamó al consultorio del doctor Teodoro Franco repetidamente hasta que el anciano médico accedió a regañadientes a reunirse. El doctor Franco vivía en una comunidad de retiro modesta a pesar de haber tratado a la rica familia Cortés durante décadas. Tenía 83 años, era extremadamente delgado y con ojos llorosos que se agudizaron cuando Javier mencionó la muerte de Víctor. He pensado en esa noche durante 5 años, dijo el doctor Franco, sirviéndote ligero en su pequeño apartamento. Víctor fue mi paciente durante 30 años. Conocía su corazón. Sí, tenía hipertensión. Sí, estaba estresado. Pero un evento cardíaco masivo a los 58 años con su régimen de medicamentos. No tenía sentido. ¿Sugirió una autopsia? ¿Lo hice? Gertrudis se negó. Fue insistente. Tajante. Dijo que Víctor habría odiado la indignidad. Lo hizo cremar en 48 horas. El doctor Franco miró su té. Debería haber presionado más, pero la familia estaba de duelo y yo no tenía ninguna razón concreta para sospechar. Lo que sospechaba. Que era que alguien ayudó a que el corazón de Víctor se detuviera. El doctor Franco levantó la vista. Señor Velázquez, leí sobre lo que le pasó a su hijo, y leí sobre los medicamentos encontrados en la casa de Gertrudis. ¿Sabía que ella ha estado tomando benzodiazepinas desde antes de que muriera Víctor? Cristina mencionó medicación para la ansiedad. No era ansiedad. El doctor Franco sacó un viejo expediente de un cajón. No fui el médico de cabecera de Gertrudis, pero fui consultado en su caso 3 veces. La primera vez fue hace 20 años después de que fue hospitalizada por lo que ella afirmó era intoxicación alimentaria. Los síntomas eran consistentes con la ingestión deliberada de los medicamentos para el corazón de Víctor, específicamente sus beta-bloqueadores. La segunda vez fue hace 15 años, incidente similar. La tercera vez, le entregó a Javier un formulario médico, fue hace 6 años, 3 meses antes de que Víctor muriera. Javier escaneó el documento. Gertrudis había sido admitida en una clínica privada por angustia psicológica aguda tras una sobredosis accidental. El médico tratante anotó, posible síndrome de Munchausen, la paciente puede estar induciendo enfermedad deliberadamente para ganar atención y simpatía. Ella estaba practicando, dijo Javier lentamente, probando dosis en sí misma. Ese era mi temor, pero no tenía pruebas. Y los abogados de la familia Cortés dejaron muy claro que discutir sus historiales médicos podría resultar en acciones legales. El doctor Franco se recargó en su asiento. Soy viejo ahora, señor Velázquez. Demasiado viejo para preocuparme por demandas. Si esto ayuda a proteger a su hijo, úselo. Javier salió con fotocopias de los documentos. Su mente corría. Esto no era solo sobre Tomás. Era un patrón, años de manipulación, pruebas y finalmente asesinato. Llamó al detective Morales.
Tengo evidencia de que Gertrudis pudo haber envenenado a su esposo. Registros médicos que muestran que practicó en sí misma un patrón de... Señor Velázquez. Alto. La voz de Morales estaba cansada. Aprecio lo que intenta hacer, pero no puedo usar esto. El plazo de prescripción sobre un posible crimen en la muerte de Víctor Cortés ha pasado, o es extremadamente difícil de perseguir sin cuerpo. No hay cuerpo para probar. E incluso si lo hubiera, la defensa argumentaría que todo esto es especulación, conectando puntos que no están legalmente conectados. Entonces, ¿ella se sale con la suya? No dije eso. El caso contra ella por el envenenamiento de Tomás es sólido. Su confesión, incluso con su retractación, combinada con la evidencia física y las entradas del diario, conseguirá una condena. Pero señor Velázquez, necesita dejar que el sistema legal funcione. Javier colgó, con la frustración ardiendo en su pecho. El sistema legal. El mismo sistema que había permitido a Gertrudis pagar la fianza de 40 millones de pesos que Garza había negociado. El mismo sistema que ahora estaba programando un juicio para dentro de 8 meses. 8 meses durante los cuales Gertrudis estaba libre para contratar investigadores, intimidar testigos y tejer su narrativa. Esa noche, acostado en la cama junto a Cristina, Javier tomó su decisión. El sistema legal haría su trabajo. Pero Javier iba a hacer otra cosa. Iba a destruir la vida de Gertrudis Cortés de la misma manera que ella intentó destruir a su familia, y iba a usar la química para hacerlo. El plan se le ocurrió en partes durante las siguientes semanas. Javier comenzó con investigación, inmersiones profundas en farmacología, toxicología y las intersecciones de la química y la ley. No planeaba dañar a nadie. Planeaba algo mejor: exposición. El poder de Gertrudis provenía de 3 fuentes: su dinero, su posición social y su reputación como la viuda doliente de un pionero farmacéutico. Javier iba a desmantelar sistemáticamente las 3. Primero, el dinero. Farmacéuticas Cortés había sido vendida después de la muerte de Víctor, pero Gertrudis todavía se sentaba en la junta directiva de varias organizaciones benéficas médicas y fundaciones de investigación, posiciones que le daban influencia y acceso. Javier contactó a la madre de Miguel Carrillo, Patricia, Patti López, quien resultaba ser una periodista de investigación para el periódico más importante de la ciudad. Extraoficialmente, dijo Javier, reuniéndose con ella en una cafetería en el centro, ¿qué necesitarías para escribir una historia sobre fraude potencial en juntas de caridad farmacéutica? Patti arqueó una ceja. Evidencia, documentación, fuentes dispuestas a declarar. ¿Por qué? Javier deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había documentos que había obtenido a través de solicitudes de libertad de información, registros financieros que mostraban que la Fundación Gertrudis Cortés para la Investigación Médica había otorgado varias subvenciones a empresas que ya no existían. Empresas que habían sido registradas a nombre de corporaciones fantasma con vínculos a las cuentas personales de Gertrudis. Ella ha estado malversando fondos. Patti hojeó las páginas. No, espera, esto es mejor. Ella ha estado usando dinero de caridad para financiar. ¿Qué? Investigación privada. Investigación sobre sedantes y medicamentos cardíacos. Investigación que no fue revelada a la Junta. Investigación que técnicamente constituye un mal uso de fondos caritativos. Javier se inclinó hacia adelante. Ella ha estado estudiando venenos durante años, Patti. Usando dinero donado destinado a la investigación del cáncer y hospitales infantiles. Y puedo probarlo. Si escribo esto, ella me demandará hasta el olvido. No si te doy una fuente dispuesta a testificar. Javier sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz del doctor Franco, delgada pero clara: fui consultado en 3 casos donde Gertrudis Cortés parecía ingerir medicamentos deliberadamente. Ahora creo que estaba realizando experimentos en sí misma. Los ojos de Patti se abrieron de par en par. ¿Santa? El artículo sale cuando yo diga, no antes. Necesito cronometrar esto bien. Segundo, la posición social. El poder de Gertrudis en su opulento suburbio provenía de su participación en todo: el Club Campestre, la Fundación de Artes, la Junta del Hospital. Javier comenzó a plantar semillas.
Se hizo amigo de otros miembros de la Junta, asistiendo a eventos de caridad que normalmente evitaba. Era encantador, empático, el padre devoto tratando de reconstruir después del desafortunado incidente de su hijo. Mencionó casualmente que Gertrudis había estado luchando con problemas cognitivos últimamente, que la familia estaba preocupada porque tomara decisiones irracionales. Mostró a la gente el mensaje de texto del licenciado Garza, las amenazas apenas veladas, y las enmarcó como evidencia del juicio deteriorado de Gertrudis. No queremos avergonzarla públicamente, le dijo Javier a Marisol Hernández, directora de la Fundación de Artes, durante unos cócteles, pero estamos preocupados. Esta situación con Tomás. Está claro que ella no es ella misma. Los médicos mencionaron que la demencia temprana podría explicar su confusión. El rostro de Marisol se suavizó con simpatía. Eso es terrible. La pobre mujer. Quizás sería mejor si ella se retirara de sus compromisos hasta que esté mejor. En 3 semanas, Gertrudis fue discretamente removida de 2 juntas. La razón oficial fue problemas de salud. Los susurros no oficiales eran peores, trató de envenenar a su propio nieto. ¿Te imaginas? Tercero, y más importante, la reputación. Esto requería química. Javier pasó 2 semanas en el laboratorio de su garaje, el mismo espacio donde ayudaba a Tomás con proyectos de ciencias, recreando cuidadosamente el crimen de Gertrudis. Documentó todo, el proceso de triturar pastillas, la forma en que se mezclaban con la comida, las medidas precisas necesarias para enfermar pero no matar. Filmó todo paso a paso con narración clínica. Luego hizo algo inteligente. Contactó al doctor César Domínguez, un famoso toxicólogo que había escrito varios libros populares sobre envenenadores a lo largo de la historia. Javier se presentó como un colega académico investigando métodos modernos de envenenamiento para fines educativos. Me gustaría su análisis experto de este caso, dijo Javier, mostrando a Domínguez sus recreaciones para uso potencial en educación de justicia penal. Domínguez estaba fascinado. Pasó horas analizando el trabajo de Javier, grabando comentarios detallados sobre la sofisticación del método, el cálculo requerido, la clara evidencia de premeditación. No tenía idea de que esencialmente estaba proporcionando testimonio experto contra Gertrudis, testimonio que Javier grabó y guardó discretamente. Pero la pieza final, la pieza que destruiría a Gertrudis completamente, vino de una fuente inesperada. Cristina llegó a casa una tarde con una caja de pertenencias de su madre. Hizo que la mudanza dejara esto. Cosas que ella afirmó eran mías de la infancia. Creo que está tratando de manipularme para que la visite. Dentro de la caja, enterrado bajo viejas fotos y anuarios, Javier lo encontró. Los registros médicos de Víctor Cortés. No copias. Originales. Los que Gertrudis debería haber destruido hace años. Y allí, en el expediente de Víctor de su último examen físico 2 semanas antes de su muerte, había una nota de su cardiólogo. El corazón del paciente está en excelentes condiciones. Electrocardiograma normal. Sin signos de estrés cardiovascular. Autorizado para actividad completa. Se discutió la preocupación del paciente sobre el comportamiento reciente de su esposa. Específicamente su interés obsesivo en su horario de medicamentos. El paciente mencionó que ella ha estado haciendo preguntas detalladas sobre sus recetas. Se recomendó terapia matrimonial. Víctor lo sabía. 2 semanas antes de morir, había sabido que algo andaba mal. Javier se sentó en su garaje sosteniendo los registros y sintió que todo encajaba. Gertrudis no solo había matado a su esposo por impulso. Lo planeó porque él la había descubierto. Estaba a punto de exponerla, probablemente divorciarse de ella, posiblemente cortarla de la fortuna farmacéutica. Así que, ella detuvo su corazón. Javier hizo copias de todo. Las encriptó, las almacenó en múltiples ubicaciones y luego se preparó para la fase final. El juicio de Gertrudis estaba programado para comenzar en 2 semanas. El licenciado Garza había convencido al juez de permitirle permanecer bajo arresto domiciliario en lugar de en la cárcel, siempre que usara un monitor de tobillo y permaneciera dentro de los límites del condado. Había estado tranquila últimamente. Demasiado tranquila. No más mensajes amenazantes. No más maniobras legales.
Esa debería haber sido la primera advertencia para Javier. Salía de la preparatoria Benito Juárez una tarde cuando una camioneta negra se detuvo junto a él en el estacionamiento. La ventana bajó, revelando al mismísimo licenciado Garza. El abogado tenía unos 60 años, cabello plateado y ojos agudos con la confianza depredadora de alguien que nunca había perdido un caso. Señor Velázquez, esperaba que pudiéramos hablar. No tengo nada que decirle. Entonces escuche. La sonrisa de Garza no llegó a sus ojos. Mi clienta está dispuesta a hacer un trato. Se declarará culpable de poner en peligro imprudencialmente, cumplirá 2 años en seguridad mínima, pagará restitución y mantendrá distancia permanente de su familia. A cambio, usted convence a su esposa de no testificar contra su madre. ¿Por qué haría eso? Porque si no lo hace, lo destruiré en la corte. Pondré cada aspecto de su vida bajo un microscopio. Sus finanzas, su historial docente, sus relaciones pasadas. Lo pintaré como un cazafortunas oportunista que se casó con Cristina por su dinero y ha estado abusando psicológicamente de Gertrudis durante años, llevándola a este acto desesperado. La voz de Garza era práctica. Ganaré, señor Velázquez. No porque mi clienta sea inocente, sino porque soy mejor en esto que usted. Javier sintió rabia acumulándose, pero mantuvo la voz firme. Su clienta trató de asesinar a mi hijo. Mi clienta cometió un terrible error mientras sufría de angustia psicológica inducida por el duelo. El jurado simpatizará con una viuda de 72 años que perdió la cabeza tratando de proteger a su nieto de lo que ella percibía como peligro. Garza le entregó una tarjeta a Javier. Tiene 48 horas para considerar la oferta. Después de eso, vamos a la guerra. Y señor Velázquez, yo siempre gano. Javier vio alejarse la camioneta, luego llamó inmediatamente al detective Morales. Está fanfarroneando, dijo Morales. La evidencia contra Gertrudis es abrumadora. ¿Pero y si no lo está? ¿Y si realmente puede darle la vuelta a esto? Entonces nos aseguramos de que no pueda. Morales hizo una pausa. Señor Velázquez, ¿ha encontrado algo más? ¿Algo que pueda fortalecer el caso? Javier pensó en los documentos en su garaje, los registros médicos de Víctor, el testimonio del doctor Franco, la evidencia de los años de manipulación de Gertrudis. Sí, dijo lentamente. Lo he hecho, pero necesito su ayuda para introducirlo en el juicio. Esa noche, Javier, Cristina y el detective Morales se sentaron alrededor de la mesa de la cocina de los Velázquez, construyendo su contraataque. Morales revisó los registros médicos. Esto es bueno. Esto muestra motivo para la muerte de Víctor, pero sin un cuerpo. No necesitamos probar que mató a Víctor, interrumpió Javier. Solo necesitamos probar que es capaz de hacerlo. Que lo de Tomás no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón. Cristina parecía pálida pero decidida. ¿Qué pasa con el fraude de Caridad? La investigación que estaba financiando. Eso es más complicado. Es técnicamente legal. Estaba financiando investigación legítima. Solo que investigación sobre temas en los que tenía un interés personal. ¿Poco ético? Sí. ¿Criminal? Más difícil de probar. Morales tamborileó sus dedos sobre la mesa. Pero combinado con todo lo demás, construye una imagen de alguien obsesionado con el control, la manipulación y el uso de la medicina como arma. Trabajaron hasta las 2 de la madrugada construyendo una línea de tiempo que abarcaba 15 años. Las hospitalizaciones de Gertrudis, la muerte de Víctor, el fraude de Caridad, las entradas del diario, el envenenamiento de Tomás. Cada pieza por sí sola era preocupante. Juntas, pintaban el retrato de una depredadora metódica y peligrosa. A la mañana siguiente, Javier llamó a Patti López. Publica la historia. El artículo llegó al sitio web del periódico al mediodía. El titular, viuda farmacéutica usó fondos de Caridad para investigar venenos. Investigación exclusiva sobre las décadas de engaño de Gertrudis Cortés. Patti había hecho su trabajo perfectamente. El artículo detallaba todo, el mal uso de fondos de Caridad, el testimonio del doctor Franco sobre los experimentos de autoenvenenamiento de Gertrudis, las circunstancias sospechosas de la muerte de Víctor.
Había entrevistado a 3 ex empleados de farmacéuticas Cortés que describían la obsesión poco saludable de Gertrudis con las interacciones de medicamentos. Había obtenido declaraciones de miembros de la Junta expresando conmoción por las revelaciones. A las 3 de la tarde, la historia se había vuelto viral. Equipos de noticias locales acamparon fuera de la mansión de Gertrudis. A las 5 de la tarde, las juntas de caridad habían emitido declaraciones exigiendo investigaciones. A las 7 de la tarde, el licenciado Garza había convocado una conferencia de prensa negando todo. Pero el daño estaba hecho. Las redes sociales estallaron. El hashtag Justicia para Tomás comenzó a ser tendencia. Los blogueros de crímenes recogieron la historia. En 24 horas, la narrativa había cambiado de abuela problemática comete error a envenenadora calculadora expuesta. Javier vio todo desarrollarse desde su sala. Tomás estaba acurrucado a su lado, viendo dibujos animados, felizmente inconsciente de que su padre acababa de detonar una bomba bajo la defensa de su abuela. Cristina estaba sentada a su otro lado. Esto realmente está pasando. Va a ser destruida. Ella se destruyó a sí misma, dijo Javier. Yo solo me aseguré de que todos pudieran verlo. Su teléfono vibró. Ha cometido un terrible error, señor Velázquez. Nos vemos en la corte. Licenciado Garza. Javier sonrió. Que venga. Javier había estado enseñando química por 15 años. Sabía que algunas reacciones, una vez iniciadas, no podían detenerse. Y la caída de Gertrudis Cortés era ahora una reacción en cadena fuera de control. El juicio comenzó un lunes por la mañana a finales de diciembre. El tribunal estaba lleno, periodistas, entusiastas del crimen real y miembros del antiguo círculo social de Gertrudis, todos hambrientos por ver el espectáculo. Javier y Cristina se sentaron en la primera fila, Tomás estaba seguro en casa con la señora Chan. Gertrudis entró con un traje gris tórtola, su cabello plateado perfecto, su rostro una máscara de dignidad herida. Parecía la abuela elegante de cualquier miembro del jurado. El licenciado Garza la había entrenado bien. Pero luego comenzó la fiscalía, y Javier vio cómo la confianza de Garza se erosionaba lentamente. Primero, el testimonio del detective Morales, exponiendo metódicamente la evidencia, las pastillas, el diario, la confesión. Luego, el doctor Salinas, el médico de urgencias, explicando lo cerca que había estado Tomás de morir. Luego, la directora Lara describiendo el colapso de Tomás en la escuela. Garza trató de encontrar huecos. ¿No es posible que las pastillas estuvieran contaminadas accidentalmente? ¿Que la señora Cortés no se diera cuenta? Las pastillas no se trituran accidentalmente y se mezclan uniformemente en la comida, dijo Morales rotundamente. Esto fue deliberado. Luego vino el testimonio de Cristina. Javier vio a su esposa subir al estrado, vio sus manos temblar mientras juraba decir la verdad, pero su voz era firme mientras describía la obsesión de su madre con el control, su desaprobación de Javier, su comportamiento cada vez más errático. ¿Amaba a su madre?, preguntó el fiscal. Lo hacía, dijo Cristina en voz baja. Pasé toda mi vida tratando de ganarme su amor. Pero ahora me doy cuenta de que ella nunca me amó. Ella amaba el control. Y cuando ya no pudo controlarme, trató de destruir lo que más amaba. Mi familia. Durante el contrainterrogatorio, Garza intentó pintar a Cristina como una esposa manipulada, lavada del cerebro por Javier. ¿No es cierto que su esposo ha estado tratando de aislarla de su madre durante años? No. Lo que es cierto es que mi madre trató de envenenar a mi hijo de 7 años porque no le gustaba mi elección de esposo. La voz de Cristina se endureció. Y nunca le perdonaré eso. En el tercer día, Javier subió al estrado. Se preparó para esto, practicando mantener la calma, manteniendo sus respuestas cortas y fácticas. Pero nada lo preparó para el odio en los ojos de Gertrudis mientras testificaba sobre encontrar a Tomás en la ambulancia, sobre el terror de pensar que su hijo podría morir. El contrainterrogatorio de Garza fue brutal. Señor Velázquez, ¿no es cierto que usted resentía la riqueza de la señora Cortés? ¿Que se sentía inferior a su difunto esposo? No. ¿No es cierto que tenía acceso a la casa de la señora Cortés, incluidos sus medicamentos? Ella me dio una llave hace años para emergencias.
Nunca la usé. Pero podría haberlo hecho. Usted enseña química, señor Velázquez. ¿Entiende cómo manipular sustancias? ¿No es posible que usted sea quien drogó a su hijo para incriminar a una mujer que nunca lo aceptó? La sala del tribunal estalló. El juez pidió orden. Javier se obligó a mantener la calma. Nunca lastimaría a mi hijo. Y la evidencia prueba que no fui yo. El diario de Gertrudis, su confesión, su receta que fue utilizada. Puede tratar de torcer esto, licenciado Garza. Pero la verdad no cambia. En el cuarto día, la fiscalía jugó su carta de triunfo. El doctor Franco, el anciano médico, subió al estrado y demolió sistemáticamente la defensa de Gertrudis. Testificó sobre su patrón de autoenvenenamiento, sus experimentos con medicamentos, sus preguntas obsesivas sobre interacciones de drogas. Presentó los registros médicos de sus hospitalizaciones. Y luego, cuidadosamente, introdujo el examen médico final de Víctor Cortés. 2 semanas antes de su muerte, el corazón de Víctor Cortés estaba en perfectas condiciones. No había ninguna razón médica para que sufriera un evento cardíaco fatal. El doctor Franco miró directamente a Gertrudis. Pero había una razón no médica. Su esposa había estado estudiando sus medicamentos, aprendiendo qué combinaciones podían detener un corazón sin dejar rastros obvios. Garza objetó furiosamente. Esto es especulación. No hay pruebas. Es evidencia de patrón establecida, su señoría, respondió el fiscal. El doctor Franco está testificando sobre el historial de comportamiento de envenenamiento de la señora Cortés, que apoya directamente los cargos actuales. El juez lo permitió. Para cuando la fiscalía descansó, Javier podía ver las caras del jurado. Ya no miraban a Gertrudis con simpatía. La miraban con horror. La defensa de Garza fue agresiva pero vacía. Llamó a testigos de carácter que describieron a Gertrudis como una abuela devota y pilar de la comunidad. Trajo a un psiquiatra que sugirió que Gertrudis había estado sufriendo de trastorno de estrés agudo tras la muerte de su esposo. Pero cuando Gertrudis subió al estrado, todo se desmoronó. Había insistido en testificar a pesar del consejo de Garza. Y al principio fue perfecta, llorando suavemente, disculpándose, afirmando que había estado confundida y no pensaba con claridad. Habló sobre perder a Víctor, sobre temer perder a Cristina y a Tomás también, sobre cometer un muy terrible error. Entonces el fiscal comenzó el contrainterrogatorio. Señora Cortés, usted escribió en su diario que Tomás era lo suficientemente joven para salvarlo. ¿Salvarlo de qué? De una situación difícil. No quería que fuera lastimado por la tensión en la familia. ¿La tensión que usted creó? Conozco la tensión que existe cuando una madre ve a su hija cometer errores. ¿Casarse con el señor Velázquez es un error? Cristina podría haberlo hecho mejor. Estaba destinada a la grandeza, no a la mediocridad de clase media. La máscara se estaba deslizando. El fiscal presionó más fuerte. Entonces, ¿decidió enfermar a Tomás para probar que Javier no era apto? Decidí ayudar a mi hija a ver claramente. ¿Envenenando a su hijo? Calculé la dosis. Nunca estuvo en peligro real. No soy un monstruo. La voz de Gertrudis se elevó. Hice lo que era necesario para proteger a mi familia de ese hombre. La sala del tribunal quedó en silencio. La cara de Garza se puso blanca. El fiscal habló en voz baja. Señora Cortés, ¿mató a su esposo? Objeción. Garza estaba de pie. Pero Gertrudis estaba más allá de controlarse. Víctor era débil. Me iba a dejar. Después de todo lo que hice por él, construyendo su compañía, manejando su carrera, pensó que podía simplemente irse. Pensó que... Se detuvo, dándose cuenta finalmente de lo que había dicho. No más preguntas, dijo el fiscal. El jurado deliberó durante 3 horas. Cuando regresaron, la voz de la presidenta del jurado fue clara y firme. Culpable de todos los cargos. Gertrudis Cortés fue sentenciada a 15 años por intento de homicidio, más tiempo adicional por poner en peligro a un menor y lesiones. El juez negó la fianza pendiente de apelación y ordenó su traslado a custodia inmediatamente.
Mientras los alguaciles se la llevaban, Gertrudis se volvió para mirar a Javier una última vez. Su rostro estaba retorcido de rabia. «Destruiste mi vida». «No», dijo Javier en voz baja. «Tú hiciste eso tú misma. Yo solo me aseguré de que todos lo supieran». 6 meses después, Javier estaba en su garaje, empacando los últimos materiales de investigación. El juicio había terminado. Gertrudis estaba en prisión. La policía había reabierto la investigación sobre la muerte de Víctor Cortés, aunque probarlo después de 5 años sería difícil. Pero Javier había hecho lo que se propuso. Había protegido a su hijo. Había expuesto los crímenes de Gertrudis. Y había probado que a veces la mejor venganza no es la violencia o la crueldad. Es simplemente asegurarse de que la verdad salga a la luz. Cristina apareció en la puerta del garaje. Llamó el agente de bienes raíces. «Tenemos una oferta por la casa». Se mudaban. Demasiados malos recuerdos en este lugar. Encontraron una casa más pequeña al otro lado de la ciudad, más cerca de una mejor escuela para Tomás, con un gran patio trasero y sin fantasmas. «¿Estás bien?», preguntó Javier. «No lo sé. Algunos días estoy enojada con ella. Algunos días solo me siento triste. Ella era mi madre, Javier. Y ahora es». La voz de Cristina se quebró. «Ahora no es nada». Javier la abrazó. «Ella tomó sus decisiones. Tú tomaste las tuyas. Elegiste a nuestra familia. Eso es lo que importa». Adentro, Tomás estaba construyendo un volcán para su proyecto de ciencias. Uno real esta vez, no solo los experimentos de garaje que Javier hizo para investigar. El niño estaba feliz, saludable y no tenía idea de lo cerca que había estado de perderlo todo. Esa noche, mientras Javier arropaba a Tomás en la cama, su hijo lo miró con ojos serios. «Papá, ¿la abuela va a volver alguna vez?». «No, campeón. Ella no va a volver». «Bien». A veces daba miedo. Después de que Tomás se durmió, Javier regresó al garaje una última vez. Sacó su teléfono y abrió el archivo encriptado, el expediente completo que había construido sobre Gertrudis. Cada pieza de evidencia, cada crimen, cada manipulación. Había dado la mayor parte a la policía y a los fiscales, pero guardó copias por si acaso. El detective Morales le había advertido que Gertrudis podría apelar, que el licenciado Garza podría encontrar algún vacío legal. Pero Javier no estaba preocupado. Había pasado meses estudiando a su enemiga, aprendiendo sus patrones, entendiendo cómo pensaba. Y había aprendido la lección más importante: la mayor arma de Gertrudis siempre había sido su reputación, su imagen como la viuda elegante, la abuela devota, el pilar de la sociedad. Javier había destruido esa arma. Y sin ella, ella era solo una anciana amargada en una celda de prisión, aislada del dinero y el poder que la habían protegido por tanto tiempo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Patti López. «Dando seguimiento a nuestra conversación, el equipo del documental quiere entrevistarte sobre tu papel en exponer a Gertrudis. ¿Interesado?». Javier sonrió. Más exposición significaba menos posibilidades de que Gertrudis manipulara su salida de prisión. Significaba que otras víctimas, si las había, podrían presentarse. Significaba que la verdad se extendería más lejos de lo que Gertrudis jamás podría contener. Escribió de vuelta: «Sí, hablemos». 3 meses después, el documental se emitió, Los envenenamientos Cortés, como un maestro de química expuso los secretos mortales de su suegra. Contó con entrevistas con Javier, Cristina, el doctor Franco y el detective Morales. Mostró las recreaciones de Javier del método de envenenamiento. Detalló las décadas de manipulación de Gertrudis. El documental ganó premios. Desató conversaciones sobre el abuso familiar narcisista, sobre la vulnerabilidad de los niños, sobre cómo las personas con dinero y poder pueden ocultar sus crímenes durante años. Y aseguró que Gertrudis Cortés nunca sería libre, incluso si algún día salía de prisión. Su reputación estaba destruida para siempre. Todos sabrían lo que había hecho. Javier vio el final desde su nueva sala. Cristina a su lado, Tomás dormido arriba en su nueva habitación.
El documental terminó con una toma de Javier en su salón de clases enseñando una lección de química sobre reacciones en cadena. Algunas reacciones, una vez iniciadas, no pueden detenerse, decía la voz de Javier sobre las imágenes. Se construyen sobre sí mismas, cada paso desencadenando el siguiente hasta que todo el sistema se transforma. Eso es lo que pasó aquí. Gertrudis pensó que podía controlar la reacción, pero no pudo. Porque la verdad, una vez puesta en movimiento, siempre encontrará su camino a la luz. La pantalla se desvaneció a negro. Cristina apretó la mano de Javier. ¿Lo hiciste? ¿Realmente lo hiciste? Lo hicimos, corrigió Javier. Tú, yo, Morales, el doctor Franco. Todos los que se negaron a dejar que se saliera con la suya. ¿Y ahora qué? Javier pensó en eso. El último año había sido consumido por Gertrudis, detenerla, exponerla, asegurarse de que pagara. Pero ahora había terminado. Realmente, verdaderamente terminado. Ahora, sonrió Javier. Ahora vivimos. Criamos a nuestro hijo. Somos felices. Esa es la mejor venganza. Vivir bien mientras ella se pudre en una celda. Un año después del juicio, Javier recibió una carta reenviada desde el juzgado. Era de Gertrudis. Casi la tira sin leer, pero la curiosidad ganó. La carta era corta. Javier. Ganaste. Espero que estés satisfecho. Me quitaste todo. Mi libertad, mi reputación, mi hija, mi nieto. Destruiste mi vida. Pero quiero que sepas algo. No me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de haber fallado. Si pudiera hacerlo de nuevo, planearía mejor. Sería más cuidadosa. Me aseguraría de que no pudieras detenerme. ¿Crees que eres un héroe? No lo eres. Eres un hombre que tuvo suerte. Nada más. Púdrete en el infierno. Gertrudis. Javier leyó la carta 2 veces, luego la quemó en la chimenea. No sintió nada. Ni ira, ni satisfacción, ni miedo. Gertrudis era irrelevante ahora, solo una mujer amargada aferrándose a sus delirios en una celda de prisión. Subió a ver a Tomás. El niño estaba dormido, abrazando a su dinosaurio favorito, seguro, sano y amado. Javier había sido maestro de química durante 15 años. Enseñó a miles de estudiantes sobre reacciones, sobre causa y efecto, sobre cómo las sustancias interactúan y se transforman. Pero la reacción más importante que había catalizado no fue en un laboratorio. Fue exponer el mal, proteger a su familia y probar que a veces la gente común puede ganar contra los monstruos. Y mientras cerraba la puerta de la habitación de Tomás y regresaba con su esposa, Javier finalmente sintió que el peso se levantaba de sus hombros. Había terminado. Habían ganado. Y Gertrudis Cortés pasaría el resto de su vida sabiendo que había sido vencida por el yerno mediocre que siempre había despreciado. Eso, pensó Javier, era justicia. 5 años después, Javier estaba en un auditorio universitario dirigiéndose a una sala llena de estudiantes de criminología. Después del documental y la publicidad que rodeó el caso, había sido invitado a hablar sobre química forense y cómo los ciudadanos comunes pueden trabajar dentro del sistema legal para exponer crímenes. La clave, les dijo a los estudiantes, es entender que la evidencia cuenta una historia. Mi suegra pensó que podía ocultar sus crímenes detrás de dinero y abogados. Pero la química no miente. La toxicología no miente. Y una vez que entiendes cómo se comportan las sustancias, cómo se detectan, cómo dejan rastros, puedes construir un caso inquebrantable. Una estudiante levantó la mano. Pero señor Velázquez, usted no era policía. ¿Cómo supo que la evidencia sería aceptada en la corte? No lo sabía. Pero sabía que la verdad tiene peso. Si documentas todo, si trabajas con la policía en lugar de contra ellos, si construyes tu caso pieza por pieza. La verdad gana. Javier sonrió. Y en este caso, la verdad significó que una suegra que pensaba que era intocable, finalmente enfrentara la justicia. Después de la conferencia, una mujer joven se le acercó. Señor Velázquez, soy Alicia Bernal.
Estoy escribiendo un libro sobre crímenes familiares y me encantaría incluir su caso. Estaría dispuesto a... No entrevistas, dijo Javier gentilmente. Ya he contado la historia suficientes veces. Solo quiero vivir mi vida. Condujo a la casa que habían comprado hace 5 años. Tomás tenía 12 años ahora, interesado en la química como su papá, hablando de convertirse en científico forense. Cristina había abierto su propio consultorio pediátrico. Eran felices. Esa noche, Cristina le mostró una carta. Esto llegó hoy de la Junta de Libertad Condicional. El estómago de Javier se tensó. ¿Ya? Solo ha cumplido 5 años. Es elegible para liberación anticipada. Buena conducta. Aparentemente, hay una audiencia el próximo mes. Cristina lo miró. Quieren que testifiquemos sobre si apoyamos la libertad condicional. Javier pensó en la carta de Gertrudis. No me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de haber fallado. Ella no ha cambiado, dijo. Solo ha aprendido a ocultarlo mejor. Entonces, ¿testificamos contra su liberación? Lo haremos. Y nos aseguraremos de que la Junta de Libertad Condicional entienda exactamente con quién están tratando. En la audiencia de libertad condicional, Javier y Cristina presentaron su caso. Llevaron el testimonio del doctor Franco, las entradas del diario, las cartas que Gertrudis había enviado desde prisión, cartas que no mostraban remordimiento, solo ira por haber sido atrapada. La Junta escuchó. Deliberaron. La libertad condicional de Gertrudis fue denegada. No sería elegible para otra audiencia hasta dentro de 5 años. Mientras Javier y Cristina salían del juzgado, Cristina dijo: Ella nunca será verdaderamente libre, ¿verdad? Incluso si eventualmente la liberan, todos saben lo que hizo. Ese es el punto, dijo Javier. La prisión es parte de su castigo. Pero el verdadero castigo es vivir con lo que ha perdido. Su reputación, su familia, su poder. Todo lo que valoraba se ha ido. Condujeron a casa mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Tomás los estaba esperando, emocionado por mostrarle a Javier su último experimento de química. Cristina hizo la cena. Comieron juntos, rieron juntos, vivieron juntos. Y en algún lugar del penal estatal, Gertrudis Cortés estaba sentada en una celda, sola con su amargura y rabia, mientras la familia que trató de destruir prosperaba sin ella. La justicia, había aprendido Javier, no se trataba solo de castigo. Se trataba de protección. Se trataba de asegurarse de que las personas que amas permanezcan a salvo. Y se trataba de probar que el mal, no importa cuán bien vestido o bien financiado esté, eventualmente enfrenta consecuencias. Había protegido a su hijo. Había expuesto a una depredadora y había ganado. Eso era suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.